Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Cara. Como ya les he dicho en numerosas ocasiones, se transmite a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0 de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana. Los invito a que se suscriban para que estén pendientes de todo lo que sucede aquí en Colombia y en otros lugares de América Latina. Bueno, hoy traigo un tema político. Estamos en época preelectoral en Colombia y bueno, han sucedido varias cosas que están cambiando el curso del escenario que de forma muy preocupada estamos viendo los colombianos y es, ¿se está salvando Colombia? ¿Se está salvando Colombia de qué? Vamos a contextualizar primero un poco sobre cuál es el panorama del país, el escenario en el cual se estaban moviendo estas elecciones a la presidencia. El presidente Iván Duque lleva 4 años en los cuales, si bien ha tenido unos aciertos, también ha tenido otros desaciertos. No se ha podido ganar el apoyo, esa base popular del país que era tan importante y que yo creo que todos nosotros estábamos esperando. Pero adicional a eso, tampoco se ganó ese afecto, si lo queremos decir de alguna forma, de aquellos que lo ayudaron a llegar al poder, aquella base uribista, congresistas, líderes, que se forjaron una gran campaña política hace 4 años en torno a su candidatura a la presidencia. Como ya lo dije, no podemos desconocer que ha tenido muchos aciertos, que le dio un gran manejo al tema de la pandemia, de la vacunación aquí en Colombia, pero ha tenido otros grandes desaciertos. La reforma tributaria, yo creo que fue uno que nos puso en riesgo de cara a lo que se venía, al proceso electoral que se venía este año. Fue un desacierto total, no escuchó a su partido de gobierno, no escuchó a quienes de una forma sabia le decían que no era la forma de presentar una reforma tributaria. Y bueno, ya vimos lo que sucedió, un gran estallido en las calles del país, grandes protestas, infiltradas por grupos terroristas, una ciudad como Cali totalmente sitiada, y bueno, una serie de sucesos que se dieron en torno a ese paro que no fueron para nada favorables. Por otro lado, siendo justos, tenemos que entender que el país vivió una pandemia para la cual nadie estaba preparado, ni aquí en Colombia ni en ningún otro lugar del mundo. Y esto de alguna forma aumentó los niveles de pobreza en el país, de pobreza y de pobreza extrema. Y esto, por supuesto, que causa una agitación social por parte de quienes lastimosamente no tienen oportunidades, y esto también a su vez conlleva que las personas o los ciudadanos estén en busca de un cambio político, un cambio algo extremo, un cambio que algunos pueden considerar que sería posible si llegase alguien totalmente diferente a lo que se denomina la derecha en el país, pero que sin lugar a dudas, si ese cambio en realidad se llegase a dar, sería una catástrofe, porque entonces ahí sí tendríamos un país muy igual como lo quieren muchos, pero igualmente pobres, porque muchos no han entendido que el problema no es de igualdad, sino de pobreza. Sumado a todo esto, es importante decir que sí, el señor Gustavo Petro tenía grandes posibilidades de llegar a la presidencia. Todas las encuestas lo daban como un ganador casi que hace unos meses en primera vuelta, luego entró Federico Gutiérrez a la contienda y le fue quitando peso
a esa posibilidad, pero sin embargo seguía o sigue hasta hace unos días liderando las encuestas, no como él de pronto lo esperaba de arrasar completamente en primera vuelta, pero sí lo ponía en un escenario de liderar esa intención de voto. Pero resulta que el panorama ha venido cambiando. Gustavo Petro ha venido, yo no lo considero errores. Gustavo Petro ha hecho lo que él como líder, como izquierdista, como progresista siempre ha sido, y es exponer sus ideas, que a diferencia de Chávez no vienen envueltas en papelitos de regalo, sino que ha sido, cuando le conviene, ha sido muy transparente a la hora de decir lo que pretende. Ha dicho de forma abierta, ha hablado de expropiación de forma abierta, ya después la disfrazó de democratización, que es lo mismo, ha venido diciendo una serie de cosas que él cree que los colombianos no entenderían, pero que finalmente sí entendimos, como el tema de las pensiones y otros temas. En los debates presidencial se le veía muy cómodo tratando de explicar el tema de la democratización, y de hecho vamos a ver algo en un escenario que se vio hace algunos mesecitos, algunas semanas, en un debate presidencial. Ingrid, sus ideas son las del siglo XX, muy apreciables y todo, pero pongámonos en el siglo XXI. Usted habla del poder soviético, eso significa estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario, democratizar la tierra, es decir, lo que hacen en Francia, donde has vivido. Si tú miras la agricultura de Francia, es una agricultura subsidiada y protegida y agroindustrializada. Eso es lo que queremos en Colombia. Poder producir el maíz aquí, el trigo aquí, el aguacate aquí, la yuca aquí, la papa aquí, los nutrientes aquí. ¿En manos de quiénes? De millones de personas privadas, entre esas las campesinas y los campesinos de Colombia. Ese es el verdadero nombre de la paz. Si no haces eso, como están haciendo tus amigos que estuvieron en los gobiernos anteriores y el actual, es abrir la destrucción de la agricultura nacional, y ese es el nombre de la guerra, ese es el nombre del narcotráfico. ¿Por qué crece el narcotráfico en Colombia? Porque los campesinos no pueden producir comida, porque en las grandes ciudades los jóvenes ya vemos cómo Gustavo Petro exponía en su momento el tema de la democratización de tierras, que según el espejo de Venezuela, según lo que hizo Hugo Chávez, nosotros ya sabemos que democratizar es expropiar, que expropiar es robar, y que esto viene envuelto en esta lucha de clases y en todo este entramado populista que estos personajes utilizan para finalmente quitarle a los ricos y ni siquiera darle a los pobres, porque vemos que en países como Venezuela la pobreza ha crecido de una forma impresionante e inimaginable. Como ya lo decía, nosotros tenemos un gran espejo que es lo que hizo Hugo Chávez, y de hecho aquí les traigo un video para recordar un poco de lo que se trataba ese tema de la democratización. En favor del empuje a los saberes del pueblo venezolano, también implicó la democratización de la política científico-tecnológica. Pasó por el avance del campo de la investigación mediante el fortalecimiento de otros importantes centros como el Instituto Venezolano. Bueno, ahí veíamos cómo se hablaba de democratización de los saberes, de la ciencia, pero también nosotros veíamos cómo en Venezuela los médicos no tenían siquiera con qué saturar, con qué curar una herida, con qué poner una inyección, escasez de insumos, médicos huyendo de esa triste realidad de Venezuela a otros países, y ni siquiera ejercer su profesión. A muchos les ha tocado ejercer otro tipo de oficios totalmente opuesto a lo que estudiaron, y lo que vimos es, yo sé que unas mentes brillantes
salir de Venezuela e ir a otros países, porque esta democratización finalmente terminó expropiando incluso a la ciencia médica en Venezuela. Esto es el marco, un poco el marco de las propuestas que ha tenido Gustavo Petro en el país, propuestas que a todas luces él pensó que los colombianos o para los colombianos eran atractivas, pero no, finalmente los colombianos terminaron abriendo los ojos y dándose cuenta que ese tipo de propuestas populistas no terminan haciéndole bien a ningún país, llámese Venezuela, llámese Colombia, pónganle el nombre que le quieran llamar, no beneficia a ningún país. Ahora bien, han venido sucediendo cosas muy interesantes que han cambiado el panorama político y que pueden o están llevando a que Colombia efectivamente se aleje de ese riesgo que nosotros no solamente vemos, sino que ven personas de otros países. Han aparecido, lo primero el primer error de Gustavo Petro y de su campaña fue el tema de las pensiones. Esto me creó en el país un gran temor acerca de cómo manejaría Gustavo Petro los recursos de las pensiones de los colombianos. Él, en medio de su campaña, intentó disfrazar, maquillar un poco esto, pero finalmente no lo logró y los colombianos terminamos por entender en realidad qué era lo que él pretendía, que era utilizar los recursos nuestros que no le pertenecen a la nación, que no le pertenecen al Estado según nuestra propia legislación, y utilizarlos para darlos a personas que según él no tenían el beneficio de pensión. Esto ha sido uno de los principales errores que Gustavo Petro ha cometido en estos últimos meses y que le ha arrebatado un gran puñado de votos a él. Pero apareció algo nuevo y es un gran escándalo que actualmente, al día de hoy, está en su máximo furor en redes sociales, y fue la visita de su hermano a La Picota. Hay una serie de versiones que se contradicen, entre ellos Caracol Noticias hizo un excelente reportaje de esta situación. Vamos a ver un poquito sobre qué se trata para que vayamos entendiendo un poco hacia dónde va este tema de que Colombia se está salvando del populismo y de ese socialismo tan cruel y criminal que nos estaba respirando literalmente en la espalda. El candidato a la presidencia por el pacto histórico. La visita del hermano de Petro se prolongó por 6 horas, teniendo como hora de salida las 3:35 de la tarde. Según se pudo constatar en los registros del IMPEC a los que tuvo acceso este noticiero, su ingreso fue autorizado por el interno Franklin Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio. En la descripción se agrega que lo hace en calidad de amigo. En su visita, Juan Fernando Petro no estuvo solo. Durante las 6 horas estuvo acompañado de Juan Danilo Rueda, quien es el actual coordinador nacional de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, como lo demuestran las imágenes y también los documentos a los que tuvo acceso este noticiero. El ingreso de Danilo Rueda a La Picota fue autorizado por el exgobernador de San Andrés, Ronald Houser Haller, condenado por corrupción. El registro deja claro que lo hizo en calidad de amigo y curiosamente deja constancias en las observaciones Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad le aseguró a este noticiero que no han tenido ningún tipo de relación laboral con Juan Danilo Rueda y desconocen por qué quedó el registro como si fuera un funcionario de la Comisión de la Verdad. Noticias Caracol consultó a 5 internos del pabellón de parapolíticos, quienes por temor a sanciones penitenciarias pidieron omitir su identidad. Ellos describieron los pormenores de esta visita. Lo primero es que a pesar de que Petro y Rueda registraron para sus visitas los nombres de 2 internos de alto perfil, la visita se terminó convirtiendo en una reunión con al menos una decena de presos de este pabellón.
Los consultados coincidieron en los nombres de los siguientes participantes. Iván Moreno, excongresista, condenado a 14 años por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio. Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para delinquir. Ronald Housi Haller, exgobernador del departamento de San Andrés, condenado a 7 años previa aceptación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho. Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Manuel Antonio Carevilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica. Álvaro García Romero, exsenador, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. A través de mensajes de chats de WhatsApp, otros internos también contaron lo que habría ocurrido durante las 6 horas de la visita. Se reunieron todos juntos en la cocina de abajo, la que está al lado del gimnasio. Allí almorzaron y todo. Iván Moreno se puso a llorar y entonces el hermano de Petro lo llamó aparte y hablaron los dos solos como 15 minutos. Almorzaron pollo, arroz, papa y ensalada de tomate. Bueno, ahí vemos cómo los mismos detenidos de la picota han expuesto lo que se dio, esa reunión que se dio en la cárcel acerca, supuestamente, dice el hermano de Gustavo Petro, es una reunión en el marco del trabajo que él realiza. Gustavo Petro afirmó que era una iniciativa de un perdón social, y esto lleva siendo tendencia en Colombia durante casi 3 días desde que se descubrió la imagen del hermano de Gustavo Petro saliendo de este centro penitenciario donde hay parapolíticos, los que supuestamente ha denunciado Gustavo Petro, hay detenidos por temas de corrupción. Y bueno, finalmente el país se pregunta si es que Petro, en su desespero, al ver que ha llegado a un techo en las encuestas, si es que Gustavo Petro está tan desesperado que ha tenido que recurrir a este tipo de iniciativas para transar votos y lograr que estos criminales de pronto que tienen aún algún tipo de injerencia por fuera de las cárceles logren captar algo para que beneficie su campaña. Pero esto no ha sido lo más escandaloso. El día de ayer se conoció un audio donde Marquitos, alias Marquito Figueroa, uno de los sicarios más grandes que hay actualmente en La Guajira, está invitando a votar por Gustavo Petro, sicario que asesinó a uno de los padres, al padre de una de sus líderes. Y esto ha sido, yo creo que es una de las estocadas finales a la campaña de Gustavo Petro, donde incluso sus fieles escuderos lo han cuestionado. Escuchemos el audio de Marquito Figueroa para que ustedes sepan un poco de lo que les estoy hablando. General, les habla su amigo MF para invitarlos a votar este próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio que incluya seguridad social, trabajo, estudio, salud y una verdadera reforma a la justicia que incluya una resocialización de los presos, que se acabe en las prisiones el estado de cosas inconstitucionales que existen en las cárceles, dicho por la misma Corte Constitucional, que haya beneficios como rebaja de penas, redención de penas mediante el estudio y el trabajo, un perdón social, una segunda oportunidad, es decir, una reconciliación nacional, porque con Petro manda el pueblo. Escuchemos algo muy interesante aquí y que quizás pocos han visto, y es que se habla, o este criminal, este sicario, habla también de perdón, de temas sociales.
que vincula a Gustavo Petro también de alguna forma en este tema que él viene manejando junto con el hermano en las cárceles de Colombia. Muy importante este tema porque esto va a permitir que de alguna forma esa intención de voto que algunos tenían por Gustavo Petro disminuya. Hay ya varios personajes y líderes que han salido de su campaña a decir que no pueden apoyar algo tan complejo, tan sucio, algo que definitivamente se aleja de lo que ellos creían que Gustavo Petro podía representar. En Colombia no hemos tenido las cosas fáciles. Nosotros tenemos aquí alcaldes haciendo política, como el alcalde de Medellín, el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín que hace poco salió y dijo en un medio de comunicación ante la pregunta de si él estaba acompañando a Gustavo Petro, pues que lo evidente no se preguntaba, y yo también quiero que vean esto para que ustedes comprendan hacia lo que nosotros nos estábamos enfrentando o a lo que nosotros nos estábamos enfrentando con esta amenaza tan inminente de Gustavo Petro y por qué algunos colombianos hoy sentimos tanta esperanza de que en realidad todo esté saliendo a la luz, porque definitivamente sí, Colombia se está salvando, estábamos ante un riesgo y hoy nos estamos salvando de la llegada de este personaje, no por triquiñuelas, no por campañas negras, sino por sus propias acciones y porque está saliendo a la luz lo que él en realidad pretende con el país y los oscuros manejos que le ha estado dando a su campaña, ese tipo de pactos con criminales. El país hoy se está dando cuenta de esto. Miren lo que decía el alcalde de Medellín. Con el petrismo, que tienen sus inclinaciones con el petrismo, que tienen sus cercanías, y eso no necesariamente está mal, pero eso hace que el alcalde tenga unas posiciones hacia el petrismo, que la figura política del alcalde sea el petrismo. Pues esas ya son conjeturas, pero... Es una pregunta, alcalde. Si sí, se le hicieran, pero, alcalde, mire, toda esta gente que está... ¿Usted sí es o no es? Responder esa pregunta sería participar en política. Es cierto. Yo lo que diría ya de forma general es como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que es obvio no se pregunta. Lo que es obvio no se pregunta. Y ante este tipo de declaraciones del alcalde de Medellín, que sí tiene injerencia en la campaña de Gustavo Petro, porque hemos visto a la esposa como posa con miembros de la campaña, con la esposa de Gustavo Petro, y quien incluso hace algunos días se le conoció un video donde le hacían propaganda a Gustavo Petro con logos de la alcaldía de Medellín, ha tenido una injerencia muy importante, ha utilizado, estoy convencida que recursos públicos de aquí de la ciudad para inyectarle a la campaña de Gustavo Petro. En Colombia nosotros nos estamos enfrentando o nos hemos enfrentado a un Gustavo Petro desesperado por llegar a la presidencia, a un Gustavo Petro que no le importaba aliarse con los peores corruptos politiqueros. Y bueno, hoy por fortuna en Colombia hay esperanza, hoy parece que Colombia se está salvando. Esperamos que todo lo que ha salido a la luz pública, gracias a ciudadanos activos de redes sociales, gracias a periodistas que no se han dejado seducir por ese discurso de Gustavo Petro y han realizado un trabajo impecable, valiente, que sacaron este audio de Marquito Figueroa sin ningún temor, aun cuando saben que se están enfrentando a un criminal despiadado que tiene sobre sus hombros a más de 100 asesinatos. Y bueno, este es el panorama de Colombia. Yo creo que Colombia sí se está salvando. Yo creo que en las próximas encuestas veremos a un Gustavo Petro que va en declive, veremos a un Gustavo Petro que pierde votos, que pierde adeptos, veremos a un Gustavo Petro que le salieron las cosas mal. Esto es Colombia. Estoy convencida que nosotros somos punta de lanza en América Latina y que nuestro país no va a caer. Sí se salva Colombia y para eso también requiere de la conciencia de muchos ciudadanos, que apelemos al valor civil, que apelemos a los principios y bueno, este es el programa que tenemos hoy. Yo creo que Colombia sí se salva.
Un fuerte abrazo, nos vemos mañana de nuevo en La Otra Cara a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. No se olviden suscribir al canal de YouTube de Contrapoder 3.0.